Yolanda, dale, comienzas tú con Alegría Crespo, dale. Sí, qué gusto tenerla con nosotros, Alegría Crespo. Ella es PhD en Ciencias de la Educación por la Universidad de Rosario en Argentina, máster en Educación y licenciada en Comunicación de San Francisco de Quito. Ahora es coordinadora de la Maestría en Educación, fundadora de Educar con Alegría, por estar enfocada en enriquecer la comunidad educativa. Actualmente es mentora de empoderamiento y liderazgo femenino y pertenece a la organización Women for Women. Está convencida de que la educación herramienta más poderosa para dejar huella positiva en esta sociedad. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. De alegría, ¿cuáles son las consecuencias psicoemocionales, sociales y de aprendizaje si los niños no regresan a clases en un tiempo prudencial? Bueno, buenos días con todos, Carlos, Verónica, Yolanda, gracias por la invitación. Y realmente es un tema que hay que hacer ya voz, hay que informar, sobre todo a la ciudadanía, porque yo creo que el miedo radica en la desinformación, de alguna manera. Y bueno, los riesgos psicosociales es que primero 6 de cada 10 estudiantes sienten que no están aprendiendo a través de la educación online. A través de la educación virtual, ¿no? Además de todo, el cierre de las escuelas en Ecuador afecta a 4.4 millones de estudiantes, a 50% de los hogares ecuatorianos y a 215,000 docentes. Esto crea muchísimos impactos porque en Ecuador 90,000 estudiantes estaban matriculados, ya no están estudiando y 15% no ha recibido clases en las últimas 2 semanas, porque tenemos que acordarnos, Yolanda, que desde el privilegio pues no tenemos los accesos a conectividad, a dispositivos tecnológicos, ¿no es cierto? Pero en muchos hogares ni siquiera hay conectividad. En muchos hogares además hay un celular para 5 hijos, ¿no es cierto? Entonces, esto no facilita en lo más mínimo el proceso educativo. Esto está afectando emocionalmente, sobre todo a los adolescentes de 14 a 18 años, por una sencilla razón, y es porque en la adolescencia el juego con los padres, la relación con los padres es vital, es más importante que con la familia. Entonces, los casos de depresión... Con los pares, ¿no es cierto? Sí. Con los amigos. Pero con los, así es, con los amigos. Exactamente. Ahora, Alegría, yo me pregunto, el año 2020 fue un año realmente traumático para todo el mundo, ¿no? Es tan importante haber perdido ese año en lo que tiene que ver con el conocimiento intelectual y de aprendizaje y de pensum, ¿verdad? Versus todo lo que se vivió y los otros aprendizajes colaterales que se dieron en su momento, ¿no? Esto de volver a regresar de a poco también no es importante, ya que también hay que cuidar la bioseguridad. Sabemos lo que dicen los organismos internacionales acerca de un retraso o un rezago en la parte de estudios de los jóvenes y los niños. Sin embargo, ¿no ha habido, tú crees, otro tipo de aprendizajes que vale la pena rescatar en estos momentos, así como se dio en los adultos también? Por supuesto, Yolanda, y siempre, y de hecho hemos conversado antes, y la educación informal, digamos, entre comillas, que se ha dado como estar más tiempo con la familia, aprender rutinas, aprender valores, formación, estar inmersos realmente en el ambiente familiar, pues tiene su lado positivo, sin duda. Ahora, también hay que tomar en cuenta que esto cuando hay un hogar armónico. Cuando hay un hogar donde hay maltrato infantil, donde hay un papá que está pegando, una mamá que está, no está estable psicológicamente, el aula es el único lugar seguro. Ahora bien, 1 año ya es suficiente. ¿Por qué? Porque además habría que volver con las medidas de bioseguridad. El regreso es voluntario. Esta palabra es importantísima. Es voluntario y progresivo. Y 2, digamos, no es nada impuesto, y además hay muchos niños para los cuales el aula es el único lugar seguro. A través de la educación online, imagínate que el 25% de los niños y adolescentes ecuatorianos sienten que realmente no tienen comprensión, solamente el 25% tiene comprensión lectora, comparado con el 40% de la región. Entonces, a ver, 1 año incluso hasta para recuperar la familia, para estar en tu casa,
para aprender, como bien dices, otro tipo de rutinas, de aprendizajes, de dinámicas, pues fantástico. Pero creemos, pues, y yo también tenía este rechazo por el miedo, porque nuestros niños son lo principal y no podemos exponerles. Pero se han hecho estudios en los cuales no se demuestra mayor incidencia de un contagio. Imagínate lo que es esto volviendo a la escuela. Lo que pasa es que estamos viviendo en una cultura de miedo, en una cultura que estamos súper asustados, pero no se ha demostrado que se incrementan los casos de COVID. Es decir, habría que volver, siendo realmente una sociedad súper educada, obediente, higiénica, y volver poquito a poco, porque cada profesor, a ver, estamos con todo abierto, la gente se va a hacer manicure, pedicure, se va a un bar, se va a un centro comercial, pero las escuelas están cerradas. A veces la gente así, asume riesgos, pero no los quiere asumir con sus hijos. De lo que te escucho, a quienes hay que convencer realmente, ya que ha habido una apertura, inclusive desde el Ministerio de Educación, a quienes hay que convencer de ir a los padres de familia más que a nadie. Sí. ¿Cuáles son los canales para llegar a ello y con qué se les puede convencer de que en este momento ya es propicio volver a las aulas? A ver, los canales son que se informen, ¿no es cierto? Yo creo que justamente organismos internacionales que han realizado estos estudios como UNICEF tienen todos sus documentos en su página web. Esto es informarse, es decir, es realmente abrir los ojos, leer poco a poco, ver cómo van las cosas, darnos cuenta que en Latinoamérica solo, pues Ecuador, Perú y Panamá son los únicos países que no han vuelto al retorno voluntario y progresivo de las aulas. Y esto está realmente causando, imagínate, las tasas de depresión han incrementado muchísimo. Esos papás ahorita son papás que también deben informarse para saber cómo manejar emocionalmente esto, porque desde ello depende, es un efecto cascada. Si ellos están tranquilos y enseñan a sus hijos a cuidarse, el distanciamiento social, no, esto no es fácil, Yolanda, sabemos todos que no es fácil, pero es más peligroso que los chicos sigan en casa. Yo tengo una adolescente de 15 años que me dice, ya no puedo más, ya siento que no estoy aprendiendo. O sea, ¿todavía no la has enviado al colegio? ¿Todavía no la has enviado? No, es que todavía no está abierto, porque el COE nacional no lo permite abiertamente. Yo estoy segura que apenas se pueda, el colegio de mi hija de Alegría abrirá, y yo soy la primera que le voy a decir, anda corriendo a tu colegio, vuelve a tu normalidad, entre comillas, no te acerques, pero sé feliz y aprende, porque no hay nada como lo que pasa es que no sé cuál será, Alegría, no sé cuál será la respuesta también de los colegios, cuando según una encuesta que se ha realizado no hace mucho, el 65% de los padres de familia no querían que se regrese a las aulas. Todavía es mayoritario el rechazo de enviar a sus hijos fuera de casa. Por eso lo interesante es, Yolanda, uno, informarse, y dos, que esto es voluntario. Los padres que quieran enviarles, no es, te digo, así como esta pandemia ha causado tanto caos y ha habido tanto sismo social, lo mismo va a pasar al volver a la normalidad, entre comillas. Justamente leía, hay un síndrome de la cabaña, es decir, ya hemos desarrollado todos la necesidad de estar en casa porque nos sentimos como en el útero materno, protegidos. Sí. Salimos al súper o al mercado y queremos volver rapidito porque ya estamos, y es verdad, y me pasa a mí. Ojo, me pasa a mí, quiero volver a mi casa, me lavo las manos, me cambio de ropa y digo, ya, estoy en mi cuevita, en mi lugar seguro, ¿no es cierto? Porque y esto se desarrolla con personas que han estado en confinamiento mucho tiempo, como las personas privadas de la libertad o enfermos que han tenido enfermedades muy largas. Esto es un síndrome desde hace un siglo que hoy se ha vuelto a desarrollar. Y el problema es que no es ninguna enfermedad mental, ni mucho menos. Todos tenemos algo de esto. Pero incrementarse puede ser más fuerte. No será fácil esta transición, Alegría. Veamos qué más nos dice Carlos Vera desde Guayaquil. Ok, perfecto. Gracias, Alegría. A ti, Yolanda. Alegría, buenos días. Como ves, te sigo. Escuché esa entrevista de radio ayer completa, tuya con Marisol Romero, porque teníamos esta conversación hoy. Y me llamó mucho la atención lo que aseverabas. Pero cuéntame algo más. ¿En qué estudios o datos te basas? Porque tú citabas informes de UNICEF y del Ministerio de Educación.
Bueno, realmente el día viernes, Carlos, tuve la oportunidad de estar en el primer encuentro educativo realizado con expertos en educación para el regreso progresivo al aula, y el representante de UNICEF pues fue quien nos brindó un estudio realizado ahora en marzo, y también pues hay datos recogidos del Ministerio de Educación. Yo creo que el Ministerio está absolutamente abierto, pero también tiene de alguna manera recelo en cuanto a la desinformación. Entonces, ahorita se trata de hacer una campaña informativa a la ciudadanía, ¿no? En la cual se ve que realmente familias, docentes, autoridades, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas, debemos unirnos para ir informándonos poquito a poco para una reapertura progresiva, segura y voluntaria. Esto no se trata de imponer nada. Te digo, el día viernes que estuve, además estaba, por ejemplo, Rómulo López, presidente de la Confedec, ¿no es cierto? Estaba Rosalía Arteaga, estaban referentes educativos que en quienes confío muchísimo. Joaquín González de Alemán, de la UNICEF, estaba la viceministra de Educación, Isabel Alegría, pero lo otro, la sensación que hay es de que este es un concepto más bien elitista, de que está bien y es viable, porque tienen entre otras cosas lo que tú reclamas, información y recursos, en sectores medios y altos, y especialmente en colegios particulares, pero que no se aplica en otros niveles educativos, sobre todo públicos, aunque no tengan la conectividad de vida que sí tienen los colegios privados de niveles medios y altos normalmente, y aunque tengan la dificultad que tú acababas de mencionar para mantenerse en teleeducación. A veces un solo celular o una sola laptop en una familia que tiene 5 personas y 3 son estudiantes. ¿Cómo desmitificar esto? Además, proviniendo de quien proviene como tú, de una universidad como la SEC, como la tuya. Ah, claro, esta es Alegría Crespo con sus PhDs y disquisiciones educativas. A ver, uno, esto afecta a los quintiles más bajos de la población, justamente. La desnutrición infantil se aumenta porque no están accediendo al almuerzo escolar que antes tenían. Para estos quintiles del aula significaba el lugar más seguro. Definitivamente, los más afectados son aquellos de menores recursos económicos en este momento, ¿ok? Entonces, para empezar esa premisa. ¿Qué más? Dos, la diferencia hay que estar súper claro entre teleeducación y educación virtual. La teleeducación es la educación que la vemos en la pantalla o en la radio, y la educación virtual es la que se da a través de plataformas, ¿no es cierto? Como ahorita estamos conectados con ustedes. Entonces, realmente la teleeducación posiblemente ha llegado a más hogares, pero la educación virtual, que es esta, con computadora, con herramientas digitales, realmente no ha llegado a los quintiles más bajos. Entonces, al contrario, no es nada elitista, es integradora, es social, es buscando el bienestar del país. Lo otro, tú decías bien que el Ministerio de Educación, no dijiste la ministra, el Ministerio de Educación tiene recelo, yo lo comprendo, por los prejuicios que hay sobre el tema, para profundizar la educación presencial. A tu juicio, la ministra Kramer debe dejar para el ciclo Costa, que coincide la iniciación justamente con la terminación del gobierno, este asunto determinado, encaminado, reglamentado, o lo deja abierto para que lo haga el próximo. A ver, a mi juicio, con muchísimo respeto, yo lo dejaría encaminado con realmente protocolos de seguimiento muy consensuados y voluntarios, siempre y cuando sea voluntario, ¿no? Yo lo dejaría ya listo porque, si te das cuenta, y lo repito, solamente Ecuador, Panamá y Perú no han estipulado el regreso progresivo a las aulas, y esto está causando índices de depresión, incluso de suicidios. Entonces, ya para el ciclo Costa, yo lo dejaría, recomendaría a la señora ministra dejar esto, un plan de retorno progresivo voluntario. ¿Y sabes qué? En los sectores medios y altos, obesidad, en cambio. Los niños hacen poco ejercicio, comen demasiado, muchos tipos sedentarios, ¡boom! ¿Ya? Depresión también. Depresión, ya. Hay sus ventajas que ha tenido la teleeducación, que algún rato conversaremos también, pero son menores que las desventajas, coincido. Lo otro, en cambio, si se da eso de la ministra de Educación, Alegría, va a coincidir con casi la finalización del ciclo Sierra, faltará un mes, mes y medio, 2 meses. ¿El ciclo Sierra debería simplemente terminar como está y dejarlo presencial para septiembre, o en estos 2 meses de cierre podría ser muy útil? A ver, bueno, eso dependerá del ministerio, ¿no es cierto? Pero si tú me preguntas, yo creería que los chicos están
realmente esperando volver a las aulas. Y no solamente los estudiantes, los profesores también. Dar clases en esta metodología online es sumamente complejo y es agotador. Además, tenemos que pensar en esas madres que son profesoras y esto también está afectando a la mujer. O sea, se ve una... Sí. Inmediato. A ver, ¿qué haría yo? Aprovechar estos 2 meses para una, no experimentación, pero sí para una prueba, un repaso muy paulatino con poquitos estudiantes, para ya volver en septiembre con más fuerza, digamos así. Un proceso de adaptación. Lo último, permíteme, es una curiosidad personal. Como tú sabes, yo conocí a tu padre cuando tú gateabas, recién entiendo, que fue en el 78. Fue el primero que con Fernando Navarro me llevó por 8 días. Aterrizamos en una avioneta así, en una pista de 300 metros, en una comunidad guaurani, en el oriente, y conviví una semana. Yo les llamaba los aucas, eran los guaurani. Tú pusiste en tu cuenta de Twitter, que sigo, porque me acuesto con tus mensajes de paz y me despierto con tus mensajes de motivación, una foto de la combi, de la Volkswagen que tenía tu papá con tu mamá, en la cual recorrieron 6 meses de Europa después de casarse. Y dijiste que está todavía allí. Sí. ¿En serio? Está todavía, sí, vivimos en un conjunto familiar y bueno, yo tengo la suerte de vivir al lado de mi mamá. ¿Ya? Y mi mamá tiene parqueada la combi que se llama Pétula y tiene una historia súper linda porque mi mami representaba esta, supuestamente ella se había inventado un personaje que era hija de Galo Plaza, del presidente, con una india de Zuleta, ¿no? Era una indígena de Zuleta y ella representaba un personaje muy gracioso y se llamaba Pétula. Genial. Y entonces la combi se llama Pétula y está parqueada ahí, la veo todos los días. ¿Funciona o solo la tienen como museo? Como museo en realidad, pero yo tengo ganas de algún rato invertir algo de dinero para poner, porque es una belleza. Y es un modelo especial de la Volkswagen. ¿Cómo se llama el modelo? Westfalia. Eso. Es un modelo que es Westfalia, la compraron a un sacerdote en un monasterio romano. Sí. Y mi papá le decía a mi mamá cuando eran enamorados, vas a ver que te llevo a dar una vuelta 6 meses en Europa. Y mi mamá le decía, ya. O sea, la Westfalia era una especie de casa residencia, ¿verdad? Eso era, ¿no? Sí, totalmente. Vivieron ahí 6 meses y se hacían un poquito de plata haciendo de mesero o de botones de un hotel. Mi mami cuidaba a una niñita en Londres. O sea, es como para escribir un libro, porque es muy, muy bonita todo lo que pasaron ahí. Y ayer mi mamá me decía, me acuerdo lo bonito que es vivir con tan poco. Vivíamos con tan poco, con sin un duda. vestido, con un par de jeans. Era una época de hippies, digamos así, ¿no? Bueno. Y hablábamos de eso, porque la foto ha causado sensación. Le digo, mami, tienes que contar esas historias que son preciosas. Ya, perdona la recordación, pero no te conozco. Te quiero por distintas razones, será hasta que te conozca. Pero basta que hayas sido hija de tu padre para que te recuerdes siempre. Salud por los dos, ¿ok? Ah, tan bello. Gracias, Carlos. Gran yo abrazo. Te quiero mucho y seguro nos damos un abrazo, Dios mediante pronto. A Vero, mi querida amiga, un abrazo enorme también. Aquí Me está. encanta la dupla que hacen ahí. Bella. ¿Por qué no vienes a tratar 15 kilómetros con ella? Dice. Ya le mandé fotos de la entrevista y todo. No, yo te quiero profundamente, tú lo sabes. Bueno, disculpe. Yo a ti te admiro y te felicito por esa novela que está preciosa, Vero. Sigue adelante escribiendo con tu pluma tan divina que me fascina. Tengo que ir a Guayaquil, esto tenemos que hacer. Es una novela tortuosa, que está divina, ¿sí? La mente de esta mujer es impresionante. Esta mujer es brillante, esta mujer es brillante. Pero tiene una tormenta aquí adentro. También. Pero por eso somos amigas. Ya son dos, un par de huracanes. Qué gusto. Sí. Un abrazo grande. Los abrazo mucho. Cuídense. 7:31.